es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú otra vez me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender, pero especialmente llévame otra vez a practicar tu palabra en mi vida, en el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11, versículo, ya le digo, versículo 17. Dice la palabra de Dios ahí que está hablando el Señor Jesús, y dice lo siguiente: como Él conocía sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará. Santo Espíritu de Dios, yo te doy gracias por tu palabra sobre nuestras vidas, y te quiero pedir especialmente que esto que has hablado a mi mente, a mi corazón, a mi casa, a mi vida personal, Señor, sea alimento sólido para tu pueblo. Te pido, Señor, que prepares las mentes, los corazones, y que toda interrupción, que toda cosa que el enemigo quiere colocar para distraer, para molestar tu palabra, sea quitada ahora en el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón que tu autoridad y tu poder están sobre este lugar y sobre mi vida para impartir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú dirigiendo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y que podamos hoy salir estando más cerca de ti y más juntos, unánimes, como una sola familia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿cómo es que se llama esta serie? Bajo su protección, ¿sí? Y estamos hablando de estar bajo su protección. Gracias, Caro. De estar bajo su protección, y en este mes dedicamos un apartado un poco más a familia. Sin embargo, cuando trataba de resumir y de poder conectar un poco esto que hemos venido hablando, me pareció valioso recordar qué estamos haciendo acá, qué buscamos en esta serie. Y lo que buscamos en esta temporada especialmente es una revelación de la autoridad de Dios, ¿sí? Que es un tema bien difícil, que es poco predicado, poco hablado, y creo que la razón por la que poco se hace es porque se ha tergiversado totalmente la autoridad. Y al no entenderla, hay algunos principios del reino que al no comprenderlos, que al no ver un testimonio, los abandonamos y los ponemos debajo de un cajón. Tal vez por eso creo que Jesús, cuando viene, les recuerda y les dice: no he venido a anular la ley, vine a darle cumplimientos, vine a darle el verdadero sentido a la ley con el que fue dado, ¿sí? Y esto nos lleva a comprender que la autoridad es una revelación de Dios mismo, que entender la autoridad de Dios es entender la revelación de Dios mismo, porque Dios en sí es autoridad. Él es autoridad, y por eso entender la autoridad de Dios es entender a Dios. Y estas dos son inseparables. De hecho, cuando usted va un poco a la Biblia, la primer descripción de autoridad funcional no estuvo sobre un gobernante, no estuvo sobre un presidente, no estuvo sobre un pastor, estuvo sobre la familia, porque la primer visión funcional de la autoridad fue entregada a un hombre y una mujer, ¿sí? A Adán se le fue dada autoridad, ¿sí? Y cuando Eva, creada igual que él, llega, se le entrega la autoridad para ser ayuda idónea. Es decir, que el principio de autoridad no fue necesariamente para los gobernantes, se colocó desde el principio sobre un hombre y una mujer, sobre el diseño de Dios para representarle a él, que era un hombre y una mujer. Me encanta cómo lo dice Marcos Brunet, que es un hombre con dominio propio, ¿sí? Que conoce a Dios y se une a una mujer con dominio propio, que también en conexión con Dios se juntan y forman el reino y modelan el reino de Dios. Creo que esa es una buena descripción. Ahora, devolvámonos un poco al texto donde comenzamos, al versículo clave, Lucas 11, 17, para darle un poco de contexto a esto. Dice: como él conocía sus pensamientos, ¿quién? Jesús. Jesús en este momento estaba en un marco, estaba en una situación compleja.
Si usted abre su Biblia o la mira ahí y la corre un poco abajo, el título anterior dice que Jesús le enseña a orar a los discípulos. Dice que le estaba enseñando a los discípulos precisamente cómo orar. No por repetición, sino una guía de cómo establecer el reino, de cómo arrepentirse, cómo colocar a Dios primero. ¿Listo? Entonces, allí Jesús está en ese marco y de pronto empieza una liberación. ¿Sí? Y Jesús pasa y como tenía autoridad, va, no sé si impuso las manos, le estaría mintiendo, no lo recuerdo, pero dice que hay una liberación. Dice que Jesús está liberando a una persona y esa liberación genera una discusión. ¿Qué discusión genera? Quienes estaban alrededor, los fariseos, otros gentiles, personas que estaban al lado, empezaban a cuestionar quién era este, por qué estaba liberando, quién se creía que era. Cuando usted vaya a estudiar un poco el contexto histórico de esto, los judíos antes de Jesús también hacían liberaciones, pero no las hacían en el nombre de Jesús. Hacían liberación, ¿sí?, en el nombre de Dios. Y pasaban liberación, eran exorcistas de cierta manera para que hubiese liberación. Pero la llegada de Jesús con toda autoridad iba a transformar esa liberación. Porque ahora se iba a dar el nombre que es sobre todo nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Lucas 4:36 dice lo siguiente: todos se asustaron y se decían unos a otros, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos y salen. ¿Sí? Ahí no dice que repetía muchas veces el vocablo para que el espíritu saliera. Es decir, ahí no decía que decir 55.5 veces fuera, 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 salía. Ahí dice que lo que la palabra emitía de Jesús tenía autoridad y poder. ¿Qué era autoridad y poder? Que cuando se hablaba, se hacía. ¿Sí? Voy a poner ejemplos, me gustan mucho los ejemplos locales, ¿sí me entiendes? Entonces en la casa uno le pide un favor a un hijo y uno espera que su palabra tenga autoridad y poder para que él haga caso. Por eso es que muchas mamás, ¿sí?, lo hacen y después dicen, mi esposa dice, Germán, ayúdeme, ¿sí? Y entonces ellos no hacen caso y apenas se para papá y dice, Daniel sale. ¿Por qué? No me pregunten por qué, mamás, ¿sí? Es un gran misterio, ¿ya? Porque la mamá dice, pero uy, yo todo lo que le dije no me hizo caso y el papá sí vino y le dijo una vez y le hizo caso, ¿sí? No me pregunte por qué, de eso se trata un poco lo que quiero compartirte hoy, de la autoridad. Y dice que tenía autoridad y poder, les da órdenes a los espíritus malignos y salen, ¿sí? O sea, es la autoridad que Dios delega, esa misma que tenía Jesús, nos delega a veces a nosotros como autoridades para en el nombre de Jesús echar fuera demonios. De hecho, Él la entregó a sus discípulos. Por eso muchas veces yo le digo a mi esposa, o sea, es el colmo que yo vaya a la iglesia, los líderes se sometan, me hagan caso, los demonios se someten y usted no. ¿Sí? Es tremendo eso, ¿sí me entiende? Ahí me queda como rayado el principio de autoridad. ¿Sí? Autoridad y poder, seguiremos ahí en el proceso a ver qué es lo que pasa, ¿no? Tenía autoridad y poder, pero la palabra decía entonces en Lucas 11:17, que todo reino dividido contra sí mismo. La discusión de los fariseos con Jesús era que con qué autoridad hacía eso y lo que lo estaban acusando era que él estaba liberando en el nombre de Satanás, de Belcebú, ¿sí? De Belcebú. Y entonces, claro, en esa discusión, pues Jesús empieza a hacer una aclaración acerca de la autoridad, de cómo jugar con la autoridad, cómo hacer la autoridad. O sea, es más, los lleva a una discusión racional. O sea, les decía, ustedes están locos, ni Satanás mismo se va a reprender al mismo. Es decir, ahí es donde sale y les dice, una casa dividida, un reino dividido no se puede sostener. Es ilógico que ustedes me digan que lo estoy haciendo en el nombre de Satanás, porque el mismo Satanás no se va a dividir. El mismo Satanás tiene mucho poder cuando tiene unidad con sus demonios y logra hacer muchas cosas en contra de nosotros. Vuelvo a Lucas 11:17, pero quiero que lo leas conmigo en la versión Nueva Traducción Viviente. Me encanta porque hace, creo que un zoom y una ampliación bien interesante de esto. Creo, en mi entender, que este es uno de esos versos de la Nueva Traducción Viviente que la hacen una paráfrasis. ¿Por qué? Porque cuando usted va a hacer la exégesis total, esto puede llevarte a otro lado. Pero si nos mantenemos en el texto, en la suma de la palabra que es la verdad,
tú lo vas a entender con la intención que el traductor lo hace. Entonces dice Lucas 11:17, Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, Jesús conocía lo que había aquí y lo que había aquí, ¿sí o no? Y miren lo que dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. ¿Sabe qué quieren los demonios en Colombia? ¿Sabe qué quieren los demonios en Latinoamérica? Esto, dividir. Y por eso estamos a portas de con quién me doy en la... ¿Sí me entiende? Y eso es lo que hace el sistema. Ponernos en la división de si los unos y los otros. Cuando yo vi esto de una guerra civil, yo dije, wow, Señor, esto era profético. Porque es justamente lo que estamos viendo hoy. Perdón, 2000 y pico de años atrás ha sido exactamente lo mismo. Un enemigo que quiere dividir. Que sencillamente obra con dardos en tu mente, en tu corazón, llevándote a división. Y entonces pone como modelo el problema civil. Y dice, en un país, ¿sí? Nos ponen en los que son de uno y los que son de otro. Y eso nos deja al borde de una guerra civil. Si usted prende su noticiero y ve Venezuela hoy, nosotros ya hemos tenido anticipos, pero si tú ves Venezuela hoy, más allá de quien tenga o no tenga la razón, ¿a portas de qué estamos? ¿Sí? De que uno tenga la razón y tenga una excusa para acabar con el otro. Cuando se paran a sí mismos y se ven y dicen, pero ¿por qué estamos peleando así? Si somos exactamente iguales. Ayer veía un video donde los soldados estaban en una esquina y todo el pueblo en casa se ponía a cantar el himno y pues no le quedó de otra a los soldados. A todos se pusieron a cantar el himno. ¿Por qué? Porque no hay bando para el reino. Usted y yo somos del reino, no somos de uno ni del otro. Estoy que me bailo aquí, ¿sí o no? Pero bueno. Sigamos. Todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Toda nación que no logre ponerse en unidad va a fracasar, ¿sí? Todo negocio, toda sociedad, toda empresa, ¿ya? Dividida va a fracasar. Y llego acá a este punto que me tocaba en esta serie. Dice, una familia dividida por peleas se desintegrará. ¡Wow! Cierren sus ojos, no quiero pedir que las manos levantadas. Y dígale, Señor Jesús, tú conoces mi casa, tú conoces mis peleas. Gracias por sanarme y por llamarme a unidad. Aquí podríamos decir, la casa que no ha peleado, que tire la primera piedra, ¿sí o no? El que no ha dejado los zapatos mal puestos, que tire la primera piedra, ¿cierto? Cuando esto me dio así, yo me confronté mucho y como ustedes saben que yo predico desde lo que vivo, hace un mes tal vez estábamos preparando parejas y con mi esposa estábamos en este versículo. Y entonces nosotros de pronto nos sentamos y nos miramos, no, ¿sabes una cosa? Racionalizando la pelea. Yo creo que es que ya no es que peleemos más, es que estamos conscientes de que estamos peleando. Pero me tocó muchísimo ver que las peleas de una casa están al nivel de una guerra civil. Una familia dividida contra sí misma por peleas se desintegra. Es decir, que nosotros como familia vamos a tener diferencias, vamos a tener problemáticas, vamos a pelear de vez en cuando, pero ese no puede ser nuestro estilo de vida. ¿Por qué una casa, teniendo a Cristo, sigue viviendo de esa manera? ¿Por qué una familia, teniendo a Cristo, conociendo la palabra, no puede resolver sus conflictos de otra manera? ¿Por qué nos quedamos allí, a punto de desintegrarnos? Familias que hoy se están desintegrando porque no pudieron resolver un desacuerdo, porque no pudieron ponerse de acuerdo en que no se iban a poder poner de acuerdo. Y esto suena a trabalenguas, pero es que hasta para el desacuerdo hay que estar de acuerdo. Es decir, hay un momento donde tú tienes que llegar y decir, ¿sabes algo? No nos vamos a poner de acuerdo, pero no podemos seguir peleando, ¿sí? Porque además tengo sueño y necesito dormir. Eso es importante del matrimonio, bueno. Y como no podemos dejar que el sol se ponga estando uno enojados, no peleemos más, pero déjame dormir, ¿sí? Mañana arreglamos. Bueno, entonces, cuando me preguntaba esto, decía, ¿por qué una familia se puede dividir contra sí misma? Hay muchas razones.
Pero en torno a esta temporada, creo que una de las razones más importantes tiene que ver con no comprender y no entender el principio de autoridad en ningún lugar. Y si el primer deseo funcional de Dios fue poner la autoridad sobre Adán y Eva, sobre una familia, es porque usted y yo podemos vivir, necesitamos vivir bajo el diseño de la autoridad de Dios, que tiene que estar bajo su protección, bajo su provisión y bajo su paz. Su paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos lleva a no vivir en autoridad de Dios? No comprender este principio en casa. Ahora, usted dirá, no, pero en mi casa sí. Yo le pregunto, mire la de su papá. ¿Sí? Mire la de su vecino. ¿Ya? No para chisme, ¿no? Sino para hacer un paralelo. ¿Por qué? Porque muchos estamos aprendiendo a modelar nuestros principios. Yo mismo estoy modelando algo que no aprendí en casa. El principio de autoridad no fue modelado, bueno, fue modelado a punta de rejo, ¿sí me entiende? Y en medio de todo la palabra aplica porque es un principio, pero no era la forma en la que Dios quería aplicar su autoridad, ¿sí? Entonces no tenemos modelos, no conocemos el principio y evadimos el principio porque nos han lastimado con él. ¿Y nos han lastimado quiénes? Las autoridades delegadas, quienes los han tenido, padres, líderes y todo lo demás. Entonces empecé a encontrar cuáles son las características que rodean, de cierta manera, no comprender el principio de autoridad y especialmente el principio de autoridad delegada. Porque usted ya sabe que hay una autoridad que viene de Dios y es Él y es de Él, pero también Él delega esa autoridad. Así como lo hizo para expulsar demonios, lo hace con su autoridad en general. Sobre un esposo, sobre una esposa, sobre un hijo, sobre un jefe y así sucesivamente. Quiero que vaya conmigo a Éxodo 5, versículo 19, para tratar de resumir esta historia. Dice, ¿qué está pasando aquí? Dice, los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando en contexto aquí es que el pueblo de Israel está esclavo, está bajo esclavitud, ¿sí? Póngase en esta primera palabra, esclavitud. Y en la esclavitud, ¿sí? En la esclavitud es difícil comprender el principio de autoridad. Porque en la esclavitud la mayoría de veces tú estás siendo oprimido. Entonces bajo opresión nadie entiende por qué una autoridad lo oprime. Por eso es que muchos cuando leen este concepto en la Biblia dicen, pero ¿cómo la Biblia va a hablar de esclavitud? Yo le digo, sí, pero la esclavitud no viene de Dios, viene del hombre, que entendió mal el principio de la autoridad y sometió a esclavitud a su prójimo. Pero no fue la intención de Dios, ¿sí? Entonces si yo no lo comprendo en contexto, yo no voy a poder operar el principio de autoridad. Dice, los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto. Cuando se les dio la cuota diaria de ladrillos no se las iban a rebajar. Me explico. Moisés estaba yendo a interceder con el faraón, deja ir a mi pueblo para adorar al Señor. Y el faraón le está diciendo, sí, yuca, a trabajar, vagos. ¿Sí o no? Eso le está diciendo el faraón. Y entonces ellos veían un líder que les había prometido cosas, pero que iba y les traía más problemas. Ay, pero pastor, yo vine a esta iglesia porque me dijeron que iba a tener orden y propósito y han venido más problemas. Ya, yo no tengo la culpa que usted haya llegado así desordenado. Ay, pero pastor, ahorita con esa serie que se viene y ahora ¿qué nos va a tocar? En esta autoridad ya hay muchos que me dicen, ay, ya párela. Y yo, pues yo no soy, es él, ¿sí? Que quiere hablar. Esto pasaba aquí. Había un pueblo oprimido por la esclavitud, no de Moisés, ¿sí? Pero había un Moisés que era un líder, que se le había delegado autoridad y estaba haciendo lo que Dios le decía. Iba y le decía al faraón, no los oprima más. Intercedía por ellos, pero no encontraba ese resultado. Versículo 20. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron, ¿quién es el pueblo? El pueblo fue y se encontró con Moisés y Aarón, que habían hecho la vuelta, fueron y hicieron su diligencia y salieron y le dijeron, no, el faraón no quiso. O sea que ¿qué les tocaba? Más esclavitud. ¿Por qué? Ya vamos a profundizar. Pero aquí viene el pueblo y toma a sus autoridades delegadas y les dice lo siguiente. Les dijeron que el Señor los examine y los juzgue. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos le han puesto la espada en la mano para que nos maten. ¿Qué estaban diciendo ellos? Estaban diciendo, ay no líder,
lo delegamos a usted de líder y usted no hizo quedar mal. Es que usted sí es como bruto pero decidido, ¿no? O sea, ellos estaban cogiendo la autoridad, que estaba haciendo lo que Dios le dijo, pero que no contaban con el resultado que ellos querían y haciendo un juicio frente a esa autoridad delegada. ¿Sí? Y yo decía, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? En principio yo creería que en una queja natural, pero pastor, pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel, era lógico. Había un faraón oprimiéndolos, ellos estaban cansados, ahora por el otro sapo hablar le duplicaron la carga de trabajo, ¿sí? Pues yo también me enojo con Moisés, ¿para qué no hubiera dicho nada, hombre? ¿Sí? Pero Moisés quería la libertad para el pueblo, pero el pueblo estaba en esclavitud. Y era lógico que se sintiera. La queja en principio era natural, era humana, era razonable, ¿sí? El problema ante esta dificultad es que el pueblo empezó a separar, cuando le dice esto a Moisés y Aarón, empezó a separar la autoridad de él, de Moisés, de la autoridad de Dios. Y como se evidencia aquí, ¿sí? Ellos desearon el juicio de Dios sobre Moisés y Aarón. Ellos dijeron, usted es muy lento, usted no sabe hablar, por eso nos tiene así. Voy a tratar de explicárselo gráficamente, ¿sí? Ya que está mi esposa aquí adelante, venga, yo le pido un favor acá. Voy a ponerle este ejemplo. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Separando la autoridad de Moisés de la autoridad de Dios. Voy a decirle algo. Es bien difícil cuando usted no comprende este tema. ¿Listo? Póngale cuidado. Esta es la autoridad de Dios. Y Dios nos la entrega. Voy a ponerlo en el principio de la familia. Nos entrega, ¿sí?, la autoridad a un hombre como cabeza y sacerdote y nos entrega esta autoridad, ¿sí? Y nos dice, ejércenla, ¿sí? Entonces aquí pasan varias cosas. Cuando un hombre no entiende esto y no usa su autoridad, se mete en problemas. Recuerda lo que la palabra decía hace 8 días. Tolera. Hombres, a ti se te ha dado autoridad. Si tú no la usas, darás cuentas. Y si la usas mal, también darás cuentas. ¿Sí? Ay, no, es que yo me quedo quieto y no hago nada. Entonces no, Dios no me hace, ay, no fue que yo no la usé. Le van a pedir cuentas por no usarla, por negligente. Pero si tú la tomas y la usas mal, ¿sí? También. Tú puedes usar esta capa, ¿ya? De buena manera o de mala manera. Tú la puedes poner como una señal de autoridad o la puedes usar para ahogar a alguien. ¿Sí o no? Puedes usarlo para lo que quieras. La autoridad de Dios es así. Pero no importa cómo sea, si tú no la usas, si no la comprendes, te va a seguir causando división contra sí mismo. Se lo voy a poner el ejemplo en la casa. Dios nos delega autoridad como cabeza y entonces puede pasar que hay algunas casas donde los hombres especialmente tienen un temperamento que no es el mío y que no es el de mi hermano colérico y que no es incluso ni el del melancólico, sino que es un hombre de temperamento flemático. Llámelo, nosotros los conocemos como el temperamento Selah. ¿Me entendieron? Son hombres tranquilos que ejercen su autoridad de diferente manera. Y entonces la esposa no es Selah, normalmente, ¿sí?, sino que al contrario, es velocidad. Entonces el hombre tiene esta capa y la esposa, muy linda, ¿sí?, está ahí. Y entonces hay que tomar la botella de agua que está ahí. Y el hombre está orando, pidiendo al Señor, ¿qué hago? ¿Será tu voluntad? Y la esposa empieza por detrás, ¿qué hubo? Hágale, mire, cójala, eso es de Dios. No sé si es de Dios, déjame consulto con el pastor. ¿Pero por qué? Si usted tiene autoridad. Y de pronto la esposa un día dice, ay no, hermano, usted está muy demorado. El Señor ya me lo dijo primero a mí, entonces como te demoras tanto, pues yo lo hago por ti. Y ella va y se lleva la capa. ¿Qué hace? Usurpa. Toma la autoridad de ese hombre. Y ella cree, está convencida que porque se llevó la capa y lo hizo y le fue más o menos bien, era de Dios.
¿Cuál es el problema de no comprender la autoridad de Dios? Que esto usted lo puede hacer con un jefe, que esto usted lo puede hacer con su papá, que esto usted lo puede hacer con su líder, con cualquiera. Si usted no lo entiende, va a tener problemas, porque contrario a eso, la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios son inseparables. Ella se pudo llevar la capa, pero la autoridad de Dios sigue ahí. Los envidiosos van a pensar que es la ropa. ¿Por qué? Porque usted puede pelear con el principio de autoridad, pero el principio de autoridad no pelea con usted. Es un principio. Y al igual que la gravedad, si usted no la suple, si usted no la entiende, se choca con ella. Usted, ay, ¿qué será eso de la gravedad? Yo voy a saltar de la oficina del pastor aquí. ¡Pum! ¿Qué le pasó? Se quebró los huesos. Lo mismo pasa con el principio de autoridad. Usted puede no entenderlo. Usted puede intentar agarrarle el manto. Ah, no, es que está muy demorado, pastor. Es que usted, ¿cuánto más lo espero? Ya llevo 35 años y yo, mija, le faltan. El pueblo de Israel pues esperó 40. Nunca te olvides que tú puedes intentar llevarte el manto, pero la autoridad delegada de Dios no se quita. Un hombre no pierde jamás la autoridad delegada de Dios. Puede perder su efectividad por estar usándola mal. Va a tener consecuencias por usarla mal. Claro que sí, la palabra nos determina fácilmente que es así. Pero la autoridad delegada de Dios es la autoridad delegada de Dios, como la palabra de Dios nos lo muestra. El pueblo de Israel podía estar muy bravo, podía querer poner en juicio a Moisés, pero esa no fue la decisión de Dios. ¿Qué elementos encuentro cuando veo que el pueblo de Dios hizo este juicio? Que son los que nos pasan a nosotros. 3 elementos sencillos. El primero, un razonamiento. No un no pensar. Ojo, Dios a nosotros nos dio la cabeza para pensar. Como decían en la antigüedad, uno de estos grandes pensadores, que decía, cuando entres al templo, en ese momento se usaba sombrero, quítate el sombrero, pero no te quites el cerebro. Tú vienes acá con la mente activa para entender la palabra de Dios y practicarla y predicarla. Cuando yo te estoy hablando de razonamiento, es del razonamiento que te saca de la palabra y te deja en el corazón. Ay, no, pero es que, no, Señor, ¿cierto que es que Moisés está muy lento? Ahora, póngalo en su versión de autoridad y usted va a saber qué es lo que Dios le está diciendo. Es un líder, es un papá, porque a veces como hijos deshonramos a nuestros padres cuando, ay, no, papá. Ay, no, venga, yo lo hago, usted es muy lento. Por ejemplo, todos los hijos... Bueno, y a medida que uno va creciendo, uno se va dando cuenta cómo es, ¿no? Todos los hijos de esta generación, la mayoría, tuvimos papás que les brincaba el mouse, ¿sí o no? Y entonces uno dice, ay no, pero ¿y papá cómo le brinca ese mouse? Eso es lo mismo que cuando yo ahora veo a Daniel y le digo, ¿cómo es que eso del Minecraft? No me cuadran esos cuadros. ¿Por qué? Son generaciones. Pero si yo deshonro, si mi actitud, ¿sí?, es una actitud contra la autoridad de Dios, contra eso que no se ve. La explicación que yo le hago es porque físicamente usted no lo ve, pero se choca contra él. Mi esposa le decía yo ahora, necesito que subas y me ayudes con esto. Y me dice, ¿qué hago? Entonces yo le decía, no importa, hágalo. Ya. ¿Vio? Obedeció. Pero yo le decía, mira, es exactamente lo mismo. Es el ejemplo ilustrativo que David y Saúl proponen. Cuando David tiene el manto, ¿se acuerdan? No le toque el manto al ungido. No se trataba de una posición, no se trataba de qué ropa se ponía, se trataba de lo que lo cubría espiritualmente, que era la autoridad. Entonces es lo que siempre enseño en las familias. Jamás enseño esto para que un hombre se enseñoree de su autoridad y pisotee a una mujer. No, eso no es bíblico, sino para que juntos no permitan que una casa se divida contra sí mismo. Porque cuando el principio de autoridad opera en uno y en otro, va a haber el sometimiento y va a haber la humildad. Para menguar, para reconocer, para que el hombre no sea orgulloso y se enseñoree de su autoridad, sino que se humille y diga, tienes razón, yo lo vamos a hacer como tú dices. ¿Por qué? Porque también tenemos el Espíritu Santo. Jamás fue el plan de Dios usar su autoridad, dar su autoridad, delegar su autoridad, ¿sí?, para otra cosa. Y ese es el primer punto, el razonamiento. Razonar en emociones, no en principios. Eso era lo que el pueblo estaba haciendo. ¿A qué me lleva ese razonamiento? A la queja.
Cuando usted empieza a razonar en contra de la autoridad de Dios, de la autoridad delegada de Dios, entonces lo lleva a la queja. Ay, no, es que él no sabe, es que no tiene ni idea. Yo lo sé hacer mejor. O empieza usted a batallar con su identidad. Ay, no, es que eso está en contra mía. Ay, no, es que él ya no me quiere. ¿Sí? No, seguro tiene otra. No, me van a sacar. ¿Sí? Son razonamientos que me llevan ¿a qué? A la queja. Y yo empiezo, en vez de batallar, ¿a qué? A quejarme. Y del razonamiento yo paso a la queja. Pero de la queja paso a la insubordinación, es decir, a la desobediencia. Así funciona el no entender la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. ¿Sí? Y eso es lo que el pueblo de Israel nos deja ver acá. Que había razonado, que había empezado a quejarse y que de cierta manera había llegado a la desobediencia, a la insubordinación. ¿Y esto qué hacía? Lo primero que el enemigo hace en este proceso es que cuando te llevo aquí, aquí yo ya empiezo a dudar de todo, hasta de Dios. Ay, eso no hay iglesia buena, todos malas, todos los pastores son ladrones, todo. ¿Y lo que Dios te había dicho? ¿Y la promesa? El no comprender la autoridad de Dios, la autoridad delegada de Dios, me hace olvidar las promesas de Dios. Porque ahora una autoridad que se atraviesa en mi vida, ¿sí?, se convierte en una piedra en el zapato para lo que Dios me dijo que iba a hacer. Se lo voy a poner en este ejemplo muy local, ¿sí? Esta iglesia lleva 7 años y nuestro propósito es edificar a las personas en la misión, en una creciente relación con Jesús, donde puedan aprender la palabra de Dios con amor. Ay, sí, pastor, esta era la iglesia donde yo quería llegar, donde se hiciera con amor. 7 años después, ay no, pastor, usted es muy duro. Pero es que la firmeza también es amor. Ay no, pastor, pero es que yo lo quiero así. Pero es que no siempre es como usted quiere y eso también es amor. ¿Sí? ¿Por qué nos cambia el principio? ¿Por la falta de sanidad? Porque empezamos en un razonamiento, la queja, y ahora estamos en desobediencia. ¿Por qué? Porque si un matrimonio, ¿sí?, yo no he visto el primer, bueno, hay, pero no he visto el primero que publique las fotos del matrimonio aburrido. ¿Sí? Todos están así sea fingiendo, pero están así. Y ella está bien vestida, y él también, y es una fiesta. ¿Y qué hace que después todas esas promesas de algo nuevo se conviertan en un infierno? Se conviertan en un lugar de esclavitud y no en un lugar de promesa. Y eso me llevaba sencillamente a entender que una de las razones es no comprender el principio de autoridad. Y por eso las autoridades que al final Dios estaba entregando se convierten en un faraón. Tengo que confesarlo, siempre le digo, ay Señor, no me ponga esa tarea que es la que menos me gusta. Pero a veces Dios usa a esas personas como faraón. Déjeme se lo explico, Éxodo 3:8. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. ¿Quién quiere esta promesa? Amén, ¿sí o no? ¿Quién no quiere esa promesa? Una tierra donde abundan leche y miel. Pero para cumplir esa promesa, Moisés, acá como autoridad, ¿a través de quién le dio Dios la promesa al pueblo de Israel? A través de Moisés. ¿Sí? Ya se la había dado a Abraham, pero ahora Moisés, ungiendo como autoridad, le está diciendo al pueblo, los voy a llevar a la tierra donde fluyen la leche y la miel. ¿Y qué pasó? 3 doritos después, estamos agarrados entre el pueblo, el faraón y Moisés. Aquí todo el mundo se olvidó de la promesa. Aquí todo el mundo se olvidó de para dónde iban. ¿Por qué? Porque la autoridad se equivoca. Las autoridades imperfectas no anulan las promesas de Dios. Porque todas son imperfectas, humanamente hablando. Pero el principio de autoridad tampoco cambia. Por tanto, si yo no soy consciente de ese principio, ¿sí?, las expectativas sobre los hombres me van a romper las promesas de Dios. Aquí llegan personas con promesas. El Señor me dio una promesa hace 20 años. Y yo digo, y la va a cumplir. Porque sus promesas se cumplen y son sí en Cristo Jesús. ¿Qué hizo que esa promesa no se cumpliera?
¿O por qué no se ha cumplido de la manera en que tú creías? ¿Por expectativas? Porque todos tenían la expectativa sobre Moisés. Ahora te lo voy a poner así. Moisés es un tipo de Jesús. Porque lo mismo que Moisés estaba pasando acá fue lo que pasó con Jesús. Moisés, cuando no pudo cumplir la promesa porque no dependía de él, dependía de Dios, ¿qué hizo su pueblo? Lo rechazó. ¿Sí? Juan 1, 10 al 12. ¿Qué hizo Jesús? Dijo: a los que creen en mi nombre, a los que me reciben, les doy el derecho de ser hijos de Dios. Pero hubo unos que no lo vieron así. ¿Y qué hicieron? Lo rechazaron como autoridad. ¿Sí? Moisés y Jesús. Es exactamente lo mismo. Y nosotros hoy, 3500 años después, seguimos más o menos igual a propósito de la autoridad. Éxodo 5, versículo 1. Después de eso, Moisés y Aarón, me estoy devolviendo, se presentaron ante el faraón y dijeron: así dice el Señor Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿La petición de Moisés y Aarón estaba alineada a la voluntad de Dios? Sí, Dios fue quien los envió. Pero contradictoriamente también Dios es el que endurece el corazón del faraón. Y el problema de este principio es que no me pregunte por qué, lea la Biblia y si lo encuentra me dice, ¿sí? El problema de este principio es que la autoridad no cambia, pero las formas en las que Dios opera la autoridad terminan pareciéndose. ¿Sí? ¿Por qué le ponía el ejemplo de que usted llega a un lugar y cree que ya es tierra nueva, aquí no va a pasar nada? Va a seguir pasando lo mismo mientras usted y yo no cambiemos. Porque esto no es de un lugar, es de un corazón, es de una mente, es de una decisión. Entonces, Peter Escacero lo explica muy bien en el discipulado de espiritualidad emocionalmente sana. Hay unas etapas de la fe. Entonces todos llegamos, conocemos a Dios, nos enamoramos de Él y después de enamorados, ¿cómo no vamos a dar de lo que hemos recibido? Nos ponemos a servir y después llega un pastor que no piensa como yo pienso y se acabó. Nosotros lo llamamos el muro. Y entonces usted volvió a empezar. ¿Y sabe qué es lo más casual con esto? Que yo lo veo aquí con siervos que nacieron aquí. Y yo digo, no puede ser, este patrón de dónde viene. Si ellos ni conocían del Señor. ¿Qué pasó con esas personas? Porque están terminando en la misma conclusión que no queremos terminar. Y la única conclusión a la que he podido llegar es porque no comprenden el principio de autoridad. Y porque tarde que temprano, todos en algún momento de la fe nos vamos a estrellar con un muro. Y ese muro está dado por Dios para procesar y comprender y aplicar los principios. Tarde que temprano tú te vas a encontrar con una situación que no vas a poder pasar. Y allí tus principios van a ser puestos a prueba. Cielo y tierra pasarán, pero los principios no. O sea que frente al principio de autoridad, esto no ha pasado, sigue operando. La casa que no lo entienda, la iglesia que no lo entienda, la empresa que no lo entienda, la nación que no lo entienda, sufrirá consecuencias. Es sencillo, es una siembra y una cosecha. ¿Sí? Éxodo 5, versículo 17. Moisés estaba haciendo una petición natural. ¿Y qué pasó? Faraón respondió: haraganes, haraganes, exclamó el faraón, muy tierno, ¿cierto? Eso es lo que son, por eso andan diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Claro, en un lugar de esclavitud es disruptivo pedirle a un pueblo que se detenga para dar alabanza al Señor. Pedirle a un pueblo que pare el domingo solo para alabar a Dios es una pérdida de tiempo en un lugar de esclavitud. Era una muy buena intención, ¿sí? Pero si usted lo lee, no por tiempo no alcanzó a leérselos todos, hay por lo menos 6 referencias bíblicas donde el Señor afirma por qué la respuesta del faraón. Porque no fue Satanás, no fue el mundo, no fue la carne, fue Dios, ¿sí? Porque algunos intentan defender a Dios porque no comprenden el principio de su soberanía, de la autoridad delegada. Entonces algunos empiezan a justificar. No, yo no necesito justificar. Hay líderes que usan mal la autoridad y son perversos y serán juzgados por Dios. Punto. Pero eso no cambia que la autoridad de Dios siga ejerciéndose y yo la deba ejercer en mi casa, ¿sí? En mi iglesia, en mi ciudad, en mi país. El principio no cambia y cada que violemos el principio, pues Dios puede hacer estas cosas. Éxodo 9:12.
Pero el Señor endureció el corazón ¿de quién? Del faraón. El Señor dijo, ustedes digan que sí, que el faraón va a decir que no. Entonces yo pienso en Moisés. Yo digo, Moisés, pero Señor, ¿cómo así? Me manda que le diga y le endurece el corazón. Entonces piensen en esto, Faraón, ¿sí? Moisés y el pueblo. Usted es la autoridad, vaya de la cara. Faraón, que deje ir a mi pueblo para ir a hacer adoración y oración, ¿sí? Y dejar de trabajar tanto, ¿cierto? Día de reposo, Shabbat. Y entonces el faraón le dice, esos son unos vagos. Y Moisés se vuelve y le dice, no, que ustedes son unos vagos, que a trabajar más. Esa autoridad es terrible, perversa. ¿Quién quiere una autoridad así? Nadie. Pero es el principio de la autoridad delegada. Y a veces Dios pone a nuestro lado autoridades delegadas que, créamelo, en mi caso yo no me he pedido el papel. Pero a veces Dios coge el principio y me dice, me aplicas el principio así. Y por eso es que mis siervos, mis líderes saben que yo le digo, si lo dice la palabra, se tiene que hacer como dice la palabra. Y si tú lo estás sintiendo, te va a tocar orar más. Porque yo en este caso trato de anular lo que siento y poner el principio. Y el principio es el principio de la autoridad. Y no te quiero lastimar, porque no quiero hacer lo que hicieron conmigo. Pero quiero que comprendas que las autoridades fueron dadas, aún imperfectas, para ejercer y llevar la voluntad de Dios a cabo. Entonces, cuando una esposa coge esta capa, la arrebata y se va, ¿sobre quién son las consecuencias? Sobre ella y sobre su familia. Ahora, ¿qué esperaría Dios de una situación de estas? Es que el hombre haga algo de fuercita, ¿no? Porque hay unos que se la dejan quitar y ay, Celio. Pero hay otros que se las van a quitar y en la impotencia la agarran y ¿qué hubo pues? Tampoco es. Es que no nos dividamos más y nos pongamos de acuerdo para practicar el principio de autoridad. Creo que Moisés es un gran ejemplo de cómo estar en medio de un sándwich. ¿Cómo aplico esto? ¿Cómo aplico esto con el pastor que he caminado toda mi vida? Conocí de Dios con él. Y ahora, con el crecimiento, con los cambios, toca hacer cambios. Y ya no me gustan los cambios que hace mi pastor. Y ya no me gustan los cambios que hay que tomar. Y entonces ahora yo qué hago con el principio de autoridad. ¿Ya no vale? ¿O vale y yo tengo que ser procesado? Yo puedo tomar la decisión de convertir la autoridad delegada en un faraón o de honrar la autoridad delegada para ver la voluntad de Dios en ella. Porque aún siendo faraón, endurecido en su corazón, fue usado para tratar con el pueblo de Dios. Para que el pueblo de Dios glorificara a Dios. Pero necesitaban, ¿sí?, de la unidad, necesitaban de ponerse de acuerdo en el principio de autoridad. Hasta que no lo hicieran no iba a pasar. ¿Por qué? Porque era una violación al principio de autoridad. Y cuando tú violas el principio de autoridad, te niegas a la soberanía de Dios y a la voluntad de Dios. Hay momentos donde la autoridad, aún equivocada, va a ser parte de la voluntad. No, pero pastor, no me digas eso, yo no puedo comprenderlo. Pues lee la Biblia, no me preguntes a mí, ¿sí? Porque hay momentos donde aún que equivocado, Dios solo está esperando tu actitud. ¿Y quieres que te lo diga en la Biblia? ¿Qué pasó con este pueblo? ¿Cuántos de este pueblo que salieron de la esclavitud entraron a la tierra prometida? ¿Cuántos? 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 Pero que estamos entre ninguno y dos. ¿Sí? De esta generación, ya vamos a ver qué dice la Biblia. Éxodo 11:10. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir a su pueblo y a los israelitas. ¿Sabe por qué estaba enojado el pueblo? Porque dijo, vamos a salir de la esclavitud, entonces nos vamos para Bogotá a sacar la visa y que se haga la voluntad de Dios. Ay, Dios, ¿sí o no? Y entonces llegamos y salió el cónsul y le dijo, tu visa te ha sido negada. Favor retirarse. ¿Sí?
Y entonces, pero ¿cómo así, Señor? ¿Y tu voluntad? ¿Usted oró que te hiciera la voluntad de Dios? Fue no, punto. Me encantó haciéndola, yo trato de colocar las imágenes que me ayuden a graficar, ¿sí? Bueno, cuando medio la pone, ¿listo? Pero entonces empecé a buscar una imagen entre sí y no. Todas las imágenes que decían sí o no, estaba el sí verde y el no rojo. Y yo dije, ¿cómo vamos los seres humanos, no? Porque hay no que son de Dios, deberían estar en verde. Hay visas negadas que son de Dios, como hay visas aprobadas que no son de Dios. Hacen parte del proceso. Cada uno debería en intimidad tener muy claro cómo se sujeta a tomar estas decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se trata de si esto está bien o mal, se trata de si tú haces la voluntad de Dios. El pueblo de Dios fue un pueblo migrante. Y claro, si hay oportunidades con las cuales yo debo moverme, ¿sí? Pero tú deberías estar bajo autoridad, cubierto para tomar una decisión que puede cambiar tu familia, que puede cambiar el impacto de tus hijos. Tú deberías poder pensarlo a 10, 20 años. A los del prematrimonial me encanta porque les digo expectativas, hasta que no hacen ese ejercicio no se casan. ¿Qué van a pensar 5, 10, 15 y 20 años? Ay, pero pastor, de aquí a allá pensamos. Y yo no. No. Yo ya tengo los problemas a punto de divorcio porque no se preguntaron eso. Entonces me da el favor y me lo definen. Estamos a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque planes bien pensados son pura ganancia. Pero planes bien pensados no quiere decir que no vayan a tener oposición. No quiere decir que no vayan a tener dificultad. Mire lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 9:34, Nueva Traducción Viviente. Al ver el faraón que la lluvia, el granizo, los truenos habían cesado, él y sus funcionarios pecaron de nuevo. Y el faraón se puso terco. Ay, esto me encanta. ¿Quién ha tenido una autoridad terca? A partir de ahora, cuando está una autoridad terca, dice, es de Dios. Entonces vienen esposas y, pero pastor, es que usted lo viera, usted no sabe cómo es de terco, Señor. ¿Ya la Biblia? Porque para alguien que necesita aprender sobre autoridad, para alguien que necesita aprender sobre principios y no sobre emociones, Dios suele poner un terco o una terca. Y así opera su principio. ¿Cómo lo quieres usar tú? ¿Cómo quieres tomarlo? Creo que Pablo nos da una gran enseñanza en Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre una autoridad que se ha colocado sobre mi vida y que yo creo que está mal? Yo no podría decirte exactamente cuál es. Creo que la palabra habla un panorama muy importante, interesante, de poder ir a buscarlo, ¿no? Pero lo que sí sé es que toda autoridad dispuesta por Dios, que a veces se vuelve un faraón en mi vida, está en el pleno centro de algo que es la esclavitud y tal vez algo que es la tierra prometida. Pero escúcheme esto: entre la esclavitud y la tierra prometida hubo un desierto. Y todos queremos salir de la esclavitud, todos queremos libres a la tierra prometida. No, estos hombres y estas mujeres del pueblo de Israel, aún a pesar de Moisés clamó por ellos, Dios los perdonó, tuvo misericordia y entonces salieron y llegaron a un Mará. Es decir, el lugar donde usted dice, ay ya pastor, ya descansé, ya no más, ¿sí? Porque es que el Señor me trae, mejor dicho, de gloria en gloria. Porque todos quieren de gloria en gloria y de victoria en victoria, pero ninguno se acuerda que debajo de victoria en victoria hay una batalla y otra batalla. Y que debajo de gloria en gloria hay una necesidad y un milagro para que Él se glorifique. Todos se olvidan que después de la esclavitud a veces hay un desierto. Porque sin desierto no hay tierra prometida. Eso es lo que muestra la Biblia. ¿Cuántos pasaron a la tierra prometida? 2. ¿Qué tenían de diferente? No se habían dejado amoldar
a la esclavitud. El resto del pueblo tuvo que pasar un desierto. Y a veces Dios pasa el desierto, ¿por qué? Porque en la esclavitud te oprimieron y no aprendiste. Y entonces ahora Dios te libera, te hace cristiano, te lleva a la iglesia. Tome su desierto. Ay, pero yo pensé que cristiano no le pasaba a uno. Porque me han dicho que era que uno se volvía cristiano y todo era más bonito. Y en esta iglesia creo que todos damos testimonio que no es así. Creo que sí nos vemos más bonitos, pero pasando, ¿sí o no? Y ya estamos a punto de tierra prometida, ¿sí o no? Pero a veces estamos en el desierto. A veces seguimos tomando malas decisiones. Y Dios no va a permitir que salgas del desierto hasta que no comprendas sus principios. Y en este caso, hasta que tu casa, tu familia, tu pareja, tus hijos no comprendan el principio de autoridad. Porque el principio de autoridad es su protección, su provisión y su paz. ¿Qué querían encontrar en la tierra prometida? Protección, provisión y paz. Pero nadie quería pasar por el desierto. Y entonces enviaron unos espías a que vieran la tierra. Y resulta que estos hombres, junto con los otros, solo 2 vieron la promesa. Solo 2 se dieron cuenta que la imperfección de Moisés no cambiaba la promesa de Dios, que la imperfección de un esposo no cambia la promesa para una casa, que la imperfección de un jefe no cambia la promesa que Dios te dio cuando entraste a ese trabajo. Porque todos entran a un nuevo trabajo porque era la promesa de Dios. Pero 3 doritos después, cuando el jefe se enoja, es del diablo. Entonces no me sé entender. Tal vez solo es un desierto de tu alma donde tú tienes que aprender a someterte, donde tú tienes que aprender acerca de la sumisión verdadera. Porque someterse cuando el líder es muy bueno es muy chévere y fácil. Ay, no con tan cariñoso que es. Pero cuando se le sale el genio, nadie se quiere someter. Someterse a un esposo cuando no se ha convivido con él es muy fácil. Uno de novio, uno ahí se enojaba y la dejaba en la casa con los papás y se iba. Pero ahora ¿qué hace? Ya no puede. Estoy en esclavitud, Señor. No confundas esclavitud con desierto. Porque si sigues confundiendo esclavitud con desierto, no vas a pasar a la tierra prometida. Josué y Caleb vieron algo diferente a los demás. Josué y Caleb vieron a su autoridad imperfecta, se sometieron, la honraron y dijeron: esto hace parte de mi promesa. Porque no puedes esperar que tu promesa todo sea bueno y no tenga dificultad. Esas promesas, la verdad, son muy pocas. Y a veces no termina bien. La mayoría de las promesas que Dios tiene para nosotros necesitan de una conquista. Yo me paraba esta semana acá, hoy esta semana que llegué y me dijo: ay no, pastor, uno aquí se descuida y le desbarata en otro lugar. ¿Sí o no? Uno aquí llega cada 8 días y hay un techo nuevo. Y yo, no, pues es que toca arreglarlo que no va a caer, ¿sí o no? Pero cuando llegamos a este sitio, y ayer Armando me recordaba y me dijo: pastor, encontré este video en un dron. Un video donde esto no tiene nada, donde son árboles y una choza inmunda que había aquí. Pero nosotros no vimos la choza. Y recuerdo siempre un líder, que no quiero decir que se llamaba Hugo, que vino conmigo, se paró y dije yo: ¿cómo lo ves? Y él me decía: pero dime cómo está. Yo veo que aquí podemos hacer cosas. O sea, yo era como soy Caleb. Pero mira, aquí podemos estar. Y los niños, y mi esposa se lo decía: y en esa humedad. Pero yo decía, a muchas veces le digo en los hombres, o sea, no me haga caso a mí, que yo soy el presidente del club de optimistas, ¿sí? Porque a veces tengo demasiada fe en el Dios. No, demasiada no, creo en un Dios que ha hecho lo mismo en mi vida. En donde no ha habido nada, Él ha hecho milagros. Josué y Caleb decidieron reconocer la autoridad para salir de la esclavitud de la que ya habían salido completamente. Romanos 12:2. No se amolden a esa esclavitud. El resto de ese pueblo, de esos 2, todos se habían amoldado. ¿A qué? A la esclavitud. Entonces ahora tenían un desierto que enfrentar, pero no querían pasar porque la mentalidad era de esclavitud.
Vuelvo y te lo repito, no me voy a cansar de decírtelo hoy. Ojo, no sé cuál sea tu circunstancia, pero jamás confundas esclavitud con desierto. Porque el desierto es necesario muchas veces para pulir, para que aprendas a observar, para que aprendas a mirar, para que te desprendas y para que comprendas que la promesa de la tierra prometida no era llegar, era saber que Él iba a caminar contigo, era saber que no importaba el desierto, para llegar al lugar prometido, Él iba a estar contigo. Pero lo único que te estaba diciendo es: usa mis principios, abrázate, que ellos te van a proteger, ellos te van a proveer y ellos te van a traer la paz que solo la tierra prometida puede traer. No sé cuál sea tu caso, no sé dónde tú necesites hacer un ajuste, pero lo que yo sí sé es que esta iglesia no es una iglesia de esclavos. Es que esta iglesia es una iglesia de conquista. Y una iglesia de conquista sabe usar sus desiertos por fe y no por vista. Sabe tomar sus desiertos y decir: esto no se ve como yo quería, pero esta fue la promesa de Dios y Dios me la entregó. Tal vez tu matrimonio no se ve como lo que tú creías que era un matrimonio, pero si tú te pusiste en cobertura de Dios, Él va a transformar tu matrimonio y lo va a sacar del desierto a la tierra prometida. Pero eso va a depender de cómo tú sigues sujetándote a Él, cómo sigues sujetándote a tus autoridades y cómo sigues viendo y viviendo por fe y no por vista. Es una decisión. Si quieres estar bajo su protección, es una decisión. Josué y Caleb hicieron exactamente lo mismo. Dice ahí en Números 14, para que tú lo leas, que el pueblo decía: ¿no sería mejor que volviéramos a Egipto? ¿No sería mejor quedarnos en esclavitud? Allá comíamos algo, aquí no comemos nada, solo el maná. Pero Josué y Caleb dice: entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar igual. Dice versículo 6: allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Wow. Yo me identifico tanto con Josué y Caleb hoy, porque sé que hay muchos que pueden estar atribulados, cansados y agobiados en sus casas, en sus matrimonios, con sus hijos, con sus empresas, con sus negocios. Pero ¿sabes algo? Si lo que tú tienes en tus manos Dios te lo dio y hoy no se ve, sujétate a Dios, que lo que Él tiene para ti es suficiente y grandemente bueno. Aunque la tierra donde fluyan la leche y la miel no se vea como tú creías que se veía, ponte los ojos de la fe, fija la mirada en Jesús, el autor y consumador de tu fe, y deja que su promesa, Mateo 28:19, te acompañe. Jesús le dice a sus discípulos: vamos hacia una nueva tierra, vamos hacia una tierra prometida. Ustedes obedezcan y les aseguro que estaré con ustedes siempre. Y esa es la promesa de Dios para esta casa. Esa es la promesa de Dios para tu familia. No importa la circunstancia, lo más importante de ello es que Él estará contigo siempre. Y eso es suficiente. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, Señor, por tu palabra en nuestra vida, Dios. Gracias porque tú nos has conocido en la esclavitud. Sabes que hemos sido rebeldes, tercos, necios. Y también sabes que han habido autoridades a nuestro alrededor que han sido tercas, necias, duras e incluso algunas malvadas, Dios. Hoy las perdonamos, nos desprendemos de todo rencor, de toda ira sobre ellos. Pero te pedimos perdón cuando hemos confundido ese dolor y ese razonamiento para quejarnos y tocar la autoridad que has delegado. Danos de tu capacidad para someternos, para sumisión, y déjanos entender que ya nos sacaste de la esclavitud, pero que este pequeño desierto de mi alma, de mi mente, de mi corazón,
solo tiene el propósito de afinarme para que mis ojos puedan ver lo que está por venir. Señor, hay un oasis para muchos enfrente de ellos hoy. Está en tu fe, está en tu decisión hoy de someterte a Dios en este desierto, porque la tierra prometida está allí en la esquina, para que puedas vivir bajo su provisión, bajo su protección y bajo su paz. Que el Dios que ya lo hizo una vez en tu vida lo vuelva a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Dale alabanza a Dios y dile: Señor, gracias porque tú ya lo hiciste y lo vas a volver a hacer.